Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede seguirnos en www.ecotvpanamá.com y también en nuestro canal de YouTube, Eco TV Panamá. Ahí están todos nuestros videos, nuestros programas, nuestros contenidos. Estamos en nuestro segundo bloque. En esta ocasión vamos a hablar de fundamentalismo, ligado a lo que veníamos hablando en el primer bloque. Estamos con la doctora Celia Moreno y hemos recuperado el contacto con el señor Luis Ibrahim del Centro Cultural Islámico. Según la Real Academia de la Lengua, y vamos a partir de allí, fundamentalismo, movimiento religioso o político de masas que pretende restaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social. Esa es la primera definición. La segunda, creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia, surgida en Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial. Y una tercera definición, exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. La realidad es que muchos relacionan el fundamentalismo con culturas relacionadas con el Islam. Ciertamente, en los últimos años el fundamentalismo, demostrado por organizaciones terroristas como ISIS y Al-Qaeda, podrían inducir a pensar esto, pero el fundamentalismo empezó en Occidente con religiones como el cristianismo y el judaísmo, y tal vez ahora se le relaciona mucho más por el tema del terrorismo a el Islam. Don Ibrahim, ¿está en línea? Sí, señor Ricardo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en la palabra fundamentalismo en árabe significa usuliyin, o quiere decir gente que quiere regresar a la esencia del mensaje del profeta, tal como fue revelado en el Sagrado Corán y tal como fue vivido en carne propia por el mismo profeta y sus compañeros y discípulos. Esta es la palabra fundamental en el Islam. Pero, sin embargo, ya como usted dice, hoy la relacionan con el terrorismo y con los ataques, etcétera. Sí es verdad, muchas personas están llevando a cabo actos, podemos llamarlo terrorismos, en el nombre del Islam, lamentablemente, cuando el Islam es el primer enemigo del terrorismo. No acepta meterle miedo a las personas. El Islam quiere vivir en paz con las personas y que las personas que viven bajo el Islam también sienten esta paz. Ahora podemos ir para estudiar o conocer un poco más sobre lo que hacen esos atentados. ¿Por qué llegan a hacerlos? Y es lo que se debe preguntar. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué se forman de esta manera? ¿Y por qué lo hacen? Yo como musulmán, Luis Ibrahim, y si tú le preguntas a miles y a millones de musulmanes en el mundo sobre el terrorismo, todos te lo van a rechazar porque el Islam no lo acepta. Sin embargo, hay una situación mundial, política, económica, donde está dominando y hay una agenda donde ciertos países quieren pasar sus agendas. Y lamentablemente, en los países árabes y los países islámicos. Qué lástima, hombre. Estaba en lo mejor del argumento, pero creo que hay suficiente para poder comentar, Celia. Bueno, mi opinión sobre el fundamentalismo, como lo decía el señor Ibrahim, la mayor parte de la gente no es fundamentalista. La mayor parte de la Minorías. gente, el fundamentalismo es una minoría, pero una minoría que hace ruido, una minoría a la que algunas autoridades le hacen caso. Y en el caso del Islam, el peligro más grande no es el fundamentalismo religioso per se, pero es el islamismo, que son dos cosas diferentes. Fundamentalismo religioso es la creencia a ultranza en el Corán. Y el islamismo es que yo lleve esa creencia a lo político, a politizar la vida en términos religiosos. Entonces, aplicar la Sharia. Y si tú aplicas la Sharia es como que no hay división entre Estado y entre la Iglesia y el Estado. Entonces, aplicar la Sharia es un régimen totalitario, donde el Estado se va a meter en cómo tú te vistes, cómo se viste la mujer. Tiene que tener el shadoj, o tiene que tener el jihad,
o tiene que tener la burka, porque si no, yo tengo una amiga que la quemaron con ácido, ¿verdad? Porque ella no llevaba el yihad. Y se meten, por ejemplo, con que si tú consumes alcohol te vamos a dar 300 latigazos. Si tú criticas a la religión, 600 latigazos, que es el caso que está el de Riyadh ahora mismo. Eso es lo que es un peligro. Y es un peligro tanto para el Islam como lo es para nosotros. Es un peligro que se una a eso o que se le escuche más a la iglesia y que la iglesia y el Estado formen una sola. Y aquí lo tenemos. Los Opus Dei y los Provida son en la extrema derecha de la religión católica hay en todas o cristiana. las creencias. Así es. Tenemos a don Ibrahim de vuelta para que por lo menos pueda hacer algunos comentarios adicionales porque estaba en la mitad de su argumento cuando se cayó la llamada. Adelante. ¿Aló? ¿No está ahí? Ojalá podamos tener a don Luis Ibrahim aquí en ECO 360 para poder ampliar más este tema. Precisamente tenemos un gráfico que habíamos preparado con algunas diferencias, ya que la doctora Celia Moreno nos estaba haciendo algunas diferenciaciones. No necesariamente esto es a lo que te estás refiriendo, pero para complementar diferencia entre árabe, musulmán, islámico o islamista, porque eso es algo también que en Occidente a veces no tenemos claro, ¿no? A veces hablamos de musulmanes, hablamos del Islam, hablamos de fundamentalistas, hablamos de extremistas, y muchos creen que es lo mismo. Y no es lo mismo. Una persona árabe es alguien nacido en un país de habla árabe, independientemente de su religión, de su afiliación política o etnia. Y musulmán es una persona que cree en la religión de Mahoma. Islámico es algo o alguien perteneciente o relativo al Islam, religión. Mientras que islamista es quien milita en un movimiento político radical, integrista. Lo que decías precisamente. Yo creo que la tolerancia también forma parte importante de todo esto que estamos discutiendo, Celia, porque dejando la violencia a un lado, yo creo que Panamá es un buen ejemplo. Yo creo que esta llamada con Luis Ibrahim y la posible participación podría darnos oportunidad de ampliar más sobre esto. En Panamá conviven muchas creencias religiosas en paz. Aquí en Panamá los problemas de violencia son de otra índole, no tienen que ver con extremismos religiosos. Así es, tiene que ver con violencia social, otra cosa, social. ¿No? Carencia, pobrezas, qué sé yo, ¿no? Bueno, al regresar, seguimos con más en ECO 360, Niñas Mamá, Salud Sexual y Reproductiva y una ley para todos. Se suma al panel de ECO 360 la licenciada Joyce Araujo después del cambio. ECO 360. ¿De qué lado? ¿No hay mismo ahí?